Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. El día de hoy vamos a tocar un tema que considero necesario compartir con el pueblo venezolano por las connotaciones que tiene en la vida de los ciudadanos. Y en el análisis de coyuntura lo he titulado El impacto de las medidas coercitivas unilaterales en la economía venezolana, y norteamericana. Nosotros estamos viviendo un bloqueo autoritario por parte de los Estados Unidos que fue impuesto por Washington sobre Venezuela. Y si bien es cierto, y lo sabemos nosotros porque lo estamos viviendo, las penurias, las vicisitudes, la escasez de insumos útiles, hábiles y necesarios para la satisfacción de necesidades humanas materiales, y ha generado un terrible daño a nuestra economía. Además de ello, ha impactado negativamente en depauperar el estado de bienestar social que había logrado este pueblo en revolución. No es menos cierto que en el análisis de los hechos podemos establecer a todas luces que esa jugada les ha salido muy mal a los Estados Unidos, ya que a través de una suerte de efecto boomerang ha impactado sustantivamente en la economía norteamericana y en muchas empresas de ese país. Por esta razón es que observamos como un hecho comunicacional público y notorio que varios representantes del Congreso norteamericano e instituciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos envían comunicaciones. En su momento lo hicieron con el presidente Trump y ahora se lo envían al presidente Biden, donde le piden que levante o modifique las sanciones contra Venezuela. Y todos coinciden, hay un denominador común en estas comunicaciones, porque catalogan estas medidas unilaterales coercitivas como un fracaso. Fracaso porque no han logrado derrocar al gobierno revolucionario, no lo van a lograr nunca. Pero además han impactado en empresas norteamericanas. Ellos aducen que estas sanciones unilaterales representan, grandes pérdidas para esas empresas y han puesto en riesgo el capital de los mismos. En ese sentido, es que congresistas y empresarios en sus comunicaciones hechas públicas solicitan al gobierno de los Estados Unidos poner un freno a este tipo de políticas, porque ellos establecen que han fracasado. El último en enviar comunicación fue el vicepresidente senior para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Harrington, quien en un comunicado que fue colgado en la página web de dicha institución estableció que el bloqueo que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos desató una cascada de consecuencias negativas no deseadas. Y hago un paréntesis aquí, ¿por qué no deseadas? Porque el espíritu, propósito y razón del bloqueo es impactar en la calidad de vida del pueblo venezolano, negarle los insumos, endilgarle los daños a la economía, a su calidad de vida, a políticas del gobierno y presentarse como los salvadores. Pero resulta que esto ha generado pérdidas multimillonarias a empresas estadounidenses.
Entrando en materia, al respecto, analicemos cuáles han sido las reacciones que ha tenido desde dentro de su seno el propio gobierno de los Estados Unidos. El 23 de marzo del 2021, el senador demócrata Chris Murphy envió una carta al gobierno de Joe Biden para que levantara las sanciones contra Venezuela. Aquí está la carta. Si me pones la lupa aquí, sería interesante, que envía el representante de los Estados Unidos a Antony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, el 23 de marzo, y la firma el senador Christopher Murphy. ¿Qué establece Christopher Murphy en su comunicación? Que las sanciones unilaterales han agravado la crisis humanitaria, específicamente, oigan, al sector energético, agropecuario y transportista. Aquí tengo la comunicación de Murphy, y yo pudiera decir que no es que el senador está preocupado por el pueblo venezolano. Él se constituye en una suerte de vocero de Reliance, una industria de la India, de Repsol de España y de la Eni SpA de Italia. ¿Por qué de estas empresas que tenían negocios petroleros en Venezuela? Porque resulta, compatriotas venezolanos, hermanos y hermanas, que a pesar de que hay un bloqueo contra Venezuela, tanto el gobierno de Trump como el gobierno de Biden ahora le prorrogó Biden por 6 meses a Chevron, Texaco y a Halliburton sus negocios con Venezuela. En esta carta que envía el senador de Connecticut, o Connecticut, como dicen en inglés, este miembro demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que se la dirige a Antony Blinken, él hace un énfasis para reactivar los intercambios de crudo con Venezuela. Y yo hago otro paréntesis aquí. Los Estados Unidos nos robaron 3 refinerías de Citgo. Cuando se hizo el diseño de ingeniería química, la dieta de funcionamiento de esa refinería es con petróleo venezolano. Entiendan por qué hay sectores en los Estados Unidos que requieren el intercambio petrolero con Venezuela, porque el diseño de esas refinerías es con petróleo venezolano, como pasa en este momento con las refinerías venezolanas, que los aditivos, las válvulas y los catalizadores son de fábrica norteamericana, y como estamos bloqueados no nos los envían, porque alguien pudiera decir, bueno, ¿cómo es esto? Que un país petrolero no tiene combustible, no tiene lubricantes. Hay que decirle, mira, estudia, lee. Petróleo no es combustible. Para transformar los crudos en combustibles y lubricantes se requiere de un proceso de refinación, y las válvulas, los catalizadores, no son venezolanos. Pero además, oigan, como impacto en la economía norteamericana, Citgo tiene 5.000 estaciones de servicio cuyos propietarios son pequeños empresarios norteamericanos. Vayan a ver dónde están esas estaciones de servicio. Y los ciudadanos norteamericanos que compraban lubricantes y surtían combustible en esas estaciones, lo hacían 30% más barato. Todo esto es para que entiendan el impacto de las acciones unilaterales en la economía y en la vida del pueblo norteamericano. Ahora, el único que lo hizo no es el senador Murphy.
el 28 de mayo del 2021, otro congresista norteamericano, demócrata, Jim McGovern, envió una carta, ese sí se le envió directamente al presidente Joe Biden. Aquí está, Congreso de los Estados Unidos, mete la lupa aquí por favor, presidente Joe Biden, Casa Blanca, 28 de mayo, y la firma el miembro del Congreso, James McGovern. ¿Qué le pide McGovern al presidente Biden? Le dice en su comunicación que levante las sanciones contra Venezuela, que las acciones de aceleración en este bloqueo impuesta por el expresidente Donald Trump dañaron la economía de los Estados Unidos. Señala además, claro, ellos ponen allí, y como es una comunicación oficial, que han empeorado la crisis en Venezuela. Y ellos opinan, incluso en esta carta, cuestiona a los voceros y funcionarios norteamericanos que dicen que las sanciones es para afectar al gobierno de Maduro y no al pueblo. ¿Será coincidencia, casualidad que en esta comunicación McGovern defienda al pueblo venezolano? No, cuando uno va al final de la comunicación, él establece, no, está bien, dice que defiende al pueblo venezolano que ha sido víctima de los castigos. Él establece allí en su comunicación que se ha abierto nuevos mercados a Venezuela, que en los mercados nunca quedan libres y que por lo tanto ahora los espacios que tenían corporaciones transnacionales petroleras, de alimentos, de medicamentos, de bienes, de servicios, las está copando el gobierno del compañero presidente Nicolás Maduro con China, Rusia, Irán y Turquía. Lo establece el congresista McGovern. Le está diciendo al gobierno de los Estados Unidos, son unos pendejos. Nuestras empresas están perdiendo. Venezuela y se lo voy a decir por la calle del medio, se ha burlado del bloqueo, ha impactado, ha hecho un daño a la economía. Pero nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados. En la Asamblea Nacional Constituyente aprobamos una ley antibloqueo para poder burlar estas criminales acciones que atentaban contra la paz, la vida armónica de los ciudadanos le amarraban las manos al Estado, al gobierno revolucionario, para comprar y vender en el mercado internacional rubros e insumos. Ahora, alguien pudiera creer que estos congresistas que mandan en la comunicación al gobierno están preocupados por el sufrimiento del pueblo venezolano. McGovern, o igual que la carta que envió Chris Murphy. Este congresista, Jim McGovern, en su misiva, bueno, critica, léanla. Coloca la carta otra vez allí, léala, hay que difundirla. Critica duramente las sanciones que ha impuesto Washington, los Estados Unidos, sobre Venezuela. Y le dice, fracasaron. El único daño no se lo están haciendo a Maduro, se lo están haciendo al pueblo venezolano, pero también defiende a sus empresas. Y ahí no termina. El 12 de agosto, ahorita el 2021, dos congresistas de Chicago, Jesús Chuy García y Raúl Grijalva, también elaboraron una comunicación, la colgaron en su cuenta Twitter, colócamela aquí está, congresista Chuy García, nuestra política hacia Venezuela promueve el sufrimiento, no la democracia. Oigan, diría nuestro amado comandante Chávez parafraseando, acércamelo aquí un poquito, por favor. Parafraseando a la Biblia, diría nuestro amado comandante Chávez, las piedras hablan.
nuestra política hacia Venezuela promueve el sufrimiento, no la democracia. Junto con el representante Raúl Grijalva y 17 miembros del Congreso, envié una carta al secretario Blinken pidiendo a la administración de Biden que levante las sanciones, ponga fin a la politización de la asistencia de Estados Unidos y entable un diálogo diplomático directo. Colócame la comunicación ahora, que envía, aquí está la comunicación que envían los congresistas a Anthony Blinken, secretario de Estado, el 12 de agosto. Y está la comunicación firmada. Establecen allí razones para entablar un diálogo con el OIGAN. Por ningún lado aparece, que será coincidencia, será casualidad, no aparece por ningún lado Juanito Alimaña. Razones para conversar con quien gobierna en Venezuela, quien fue electo libérrimamente por el pueblo venezolano, Nicolás Maduro Moros. Mire, siéntese, así no se manejan las relaciones internacionales, le están diciendo, así no se manejan las relaciones entre las naciones. Entable un diálogo directo con el presidente Nicolás Maduro. Y luego, este 11 de septiembre, el vicepresidente senior de las Américas, o para las Américas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Neil Harrington, difundió un comunicado solicitando al presidente Biden modificar las sanciones contra Venezuela. Oigan, este señor define como un fracaso la implementación de medidas coercitivas que este sí va al grano, él no habla del pueblo venezolano, él no habla de crisis humanitaria, no habla del impacto en nuestra economía, este va al grano. Él dice que ha impactado profundamente en la economía de sectores energéticos en los Estados Unidos. Denuncia la Cámara de Comercio de los Estados Unidos que las sanciones unilaterales dejan como consecuencia el cese de la participación de empresas estadounidenses, europeas en el sector petrolero y gas, toda vez que las medidas le acarrearían penalidades. Y además, estas acciones, sanciones unilaterales, establece el comunicado, representan un obstáculo para sus negocios, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Por lo que lamentan que este retiro abrupto de la participación de corporaciones transnacionales petroleras en Venezuela haya implicado el abandono total de sus inversiones y activos en Venezuela, a la par que denuncian que esta acción lo que hizo fue fortalecer al gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque al irse, esas corporaciones transnacionales del país se le abrió las puertas al gobierno revolucionario para que realizara transacciones con quien quisiera. Y dice la comunicación por la calle del medio, el comunicado, que ha permitido un gran protagonismo y participación en la cooperación y en negocios con Irán, China y Rusia. Y el documento, en su última parte, el comunicado de la Cámara de Comercio dice: el tiempo es esencial para reformar una arquitectura de sanciones que ha ayudado a fortalecer a Maduro. Las piedras hablan. Profundizó la grave crisis económica y humanitaria de Venezuela. No está diciendo que es el gobierno revolucionario. Las sanciones responsables de lo que ellos mismos catalogan como crisis económica y humanitaria. Lo está diciendo la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y provocó daños a las empresas. Bueno, también tiene que defenderse ellos allí. A las empresas estadounidenses y socavó nuestra seguridad nacional
porque le permitió al gobierno del presidente Maduro realizar transacciones con China, con Rusia, con Irán y con Turquía. Es bueno resaltar que en ningún aspecto de las comunicaciones los congresistas norteamericanos ni la Cámara de Comercio habla de la pérdida que ha generado este criminal bloqueo en Venezuela. Porque de verdad que este criminal bloqueo, cuando nosotros revisamos este cuadrito, nada más en el sector petrolero, el embargo petrolero, sanciones secundarias, amenazas, la caída de la producción petrolera en 1,5 millones de barriles diarios, consecuencia del bloqueo, pérdida de ingresos alrededor 30.000 millones de dólares por año al precio actual del barril que ha dejado de percibir la República. Y aquí está todo el daño que le ha generado al país el criminal bloqueo, pero ellos no lo dicen, ellos no lo establecen, nosotros lo sabemos. Y para profundizar en el análisis de esta terrible situación, que como podemos ver fue diseñada para destruir la economía venezolana, torpedear los logros y el ascenso social alcanzado por nuestro pueblo en esta revolución, quien tenga una duda, revise las metas del milenio. 2005, yo diría que un acto de fariseísmo porque no creo en las multilaterales, no creo ni en Naciones Unidas ni en ninguna, ellas no fueron diseñadas ni concebidas para garantizar la liberación de los pueblos, la emancipación de los pueblos, son mecanismos neocoloniales de sometimiento. Pero sin embargo, allí en el 2005, en la Asamblea General, preocupados, entre comillas, por las responsabilidades del imperialismo y del capitalismo neoliberal, establecieron 9 ítems que llamaron las metas del milenio, para que en 10 años, en el 2015, se cumplieran, abatir indicadores de pobreza. Y los países que se autodenominan del primer mundo recogieron 79.000 millones de dólares, hicieron un pote para financiar a los países pobres, es decir, parte de lo que nos han robado. El compañero presidente Chávez se negó a recibir apoyo. Y en el 2010, Naciones Unidas reconoció que Venezuela había cumplido las metas del milenio. Eso representaba indudablemente un impacto duro al neoliberalismo y al capitalismo. Había que arremeter con saña contra esta revolución libertaria. Claro, entonces este diseño de arremetimiento con saña, del bloqueo, todo con fines insurreccionales para derrocar al gobierno bolivariano. Y resulta, como lo vemos, que representantes o congresistas norteamericanos y empresarios ahora son los que aducen y se quejan ante el gobierno por el fracaso, ya que se dieron cuenta que no pudieron ni podrán derrocar a esta libertaria revolución, y sus empresas transnacionales reflejan en su contabilidad cuantiosas pérdidas. Para profundizar en esta materia y hacer un análisis descarnado no solo del daño y el impacto a la economía en Venezuela, vamos a ir a una pausa y en el próximo segmento voy a conversar con el joven empresario venezolano, presidente de Fede Industria, Orlando Camacho, quien a la sazón es diputado a la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Económica. Vamos a la pausa y al regreso conversaré con el diputado Orlando Camacho, pero nos vamos a la pausa con un extracto de la solicitud que hizo el compañero presidente Nicolás Maduro en su alocución ante la 76 Asamblea General de Naciones Unidas. Venezuela denuncia una campaña feroz y denuncia una agresión permanente y sistemática
a través de sanciones económicas, financieras, petroleras, crueles, a través de una persecución contra el derecho a la libertad económica, es una persecución financiera, monetaria, comercial, económica, energética, sistemática, cruel y criminal. Y Venezuela alza su voz para denunciarla ante los pueblos del mundo. El año 2021 ya hemos pasado de una fase cruel, dolorosa de resistencia a una fase de recuperación y de crecimiento sostenido. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlaces y en este segmento, después de haber compartido con ustedes un análisis de la reacción de sectores congresistas norteamericanos y empresarios ante el impacto, efecto boomerang, es decir, dentro de los Estados Unidos, de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela, he invitado al colega parlamentario Orlando Camacho, disculpa la digresión, para conversar este tema, Orlando. Es interesante porque el empresariado venezolano ha cargado una cruz. Y si se están quejando en los Estados Unidos, ¿cuál ha sido, antes de hablar de los Estados Unidos, vamos a hablar de Venezuela, el impacto en un primer orden y luego las acciones para sortear y sobrevivir a esa viesa intención de desaparecerlos? Gracias, diputado Pedro Carreño, por la invitación en este prestigioso programa Desenlaces con Pedro Carreño. Bueno, importante, ¿no? El sufrimiento que ha causado estas sanciones que cuando fueron lanzadas en el 2015 con el decreto de Obama, después en el 2017 con sanciones a personas y a empresas, sanciones financieras, bueno, no se sabía la magnitud y las consecuencias que iba a traer. Bien es cierto, en el año 2019, cuando el presidente Trump, por solicitud de venezolanos que querían forzar la barrera para lograr un cambio de gobierno, bueno, le impregnaron todas las sanciones y todo el estrangulamiento a la economía venezolana para que, bueno, para intentar lograr cambiar el régimen democrático que tiene la República Bolivariana de Venezuela. Hoy día puedes notar que esas cartas de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y también de congresistas estadounidenses busca el fin de resolver alguna sanción que no previeron. Ellos no están preocupados por los empresarios venezolanos ni por los padecimientos de nuestro pueblo. No, ellos tampoco previeron, Pedro, que iba a ser más de largo alcance la solución que ellos pretendían. Es decir, lo establece Orlando en su libro, el capítulo número 9, que titula Venezuela Libre, el libro de John Bolton, establece que ellos hablaban de 6 meses. Y ahora, entonces, cuando hablan de 6 meses, y eso fue, 2015 arrancó, 2017 apretaron, terminaron de dar el toque final en el 2019, tanto fue así, Pedro, que ahora nos venimos a Venezuela, que las empresas básicas, como Sidor, Benalún, Alcasa y el saboteo eléctrico, bueno, crearon un caldo para ver si con las medidas coercitivas podía lograr, bueno, que el pueblo se alzara y buscaran derrocar. Ese es el objetivo de las medidas coercitivas. Y
No, pero no contaron que este es un pueblo echado para adelante, que resistió y ahora están avanzadas. Pero avanzadas ¿cómo? Mira, la primera avanzada fue el reconocimiento del presidente Nicolás Maduro de pasar de la defensiva económica a buscar otros mercados, a buscar soluciones. Si el petróleo venezolano no se puede vender a la empresa Citgo para que la refinería de Citgo la transforme y la lleve a las más de 5.000 estaciones de servicio, y también pudiera traerse los derivados de los aditivos para nuestra empresa PDVSA, bueno, ellos no contaban con ese tiempo. El gobierno venezolano ha buscado socios estratégicos, China, Irán, Rusia, Tú sabes Turquía. que hay que decirle al pueblo venezolano que eso no ha sido fácil. Una No es gran fácil. cantidad de barcos han sido en un acto de mera piratería secuestrados en aguas internacionales. Estamos viviendo, yo diría, el aquelarre de la política, porque los Estados Unidos, que es la meca del capitalismo neoliberal, cuya doctrina fundamental es la protección, la defensa y la libre empresa, expropiando empresas. Expropiaron Citgo en aguas internacionales, barcos con combustibles a Venezuela o que iban con petróleo de Venezuela. Los secuestraban y se los llevaban allá a juicio internacional. Lo estamos viviendo, no ha sido sencillo, también ha sido un acto de valor de China, de Rusia, de Irán, realizar este intercambio con Venezuela. Mira, Pedro, es que es complejo, porque si aquí en Venezuela sustituir importación entre privados, empresas privadas con empresas privadas, o empresas privadas para ofrecerle producto a empresas públicas, es complejo. Tú imagínate lo que es de un país, la tecnología estadounidense, cambiarla por tecnología rusa, de Irán, de Turquía y China. Eso es un proceso progresivo. No es Eso sencillo. eso no es de un día para otro. Para que los venezolanos entiendan, usted tiene su carro, un carro Ford. No tiene repuesto porque los Estados Unidos dicen no llega repuesto a Venezuela, no es que usted le va a colocar un repuesto de cualquier vehículo. Hay que hacerle adaptaciones. O no tiene combustible, es que le va a colocar agua, no tiene que ser combustible. Eso mismo pasa con las refinerías venezolanas. Si los aditivos, los catalizadores y las válvulas no son las del diseño norteamericano, no procesan el petróleo venezolano. No es que se la mete cualquiera. Lo que pasa es que los iraníes, que fueron bloqueados cuando echaron de allí a Mohammad Reza Pahlavi, que llamaban el Chap de Irán, fueron bloqueados. Su refinería la construyeron los Estados Unidos y ellos en más de 35 años han diseñado tecnología para colocar productos que ellos diseñan y refinan su petróleo, y ese es el intercambio que han realizado con Venezuela. Claro, nos sabotean las refinerías también. Ha habido saboteo fuerte. Y pasaron 35 años para Irán. Es decir, que aquí la jugada de Estados Unidos fue el tiempo. Ya el tiempo ahora en la acción del presidente Nicolás Maduro. Lo que es Sidor, Benalún, Alcázar, PDVSA, está en una fase de buscarle soluciones y que estas empresas comiencen a producir para abastecer el mercado interno y también para exportar. Mira, Pedro, casi perfecto. Si tú no puedes decir cómo puedes dañar tantas empresas en un periodo de 6 meses o de un año. Fue casi la perfección. Las sanciones fueron como que un efecto dominó donde golpeó en el 2019 PDVSA, Sidor, Benalún, con el tema eléctrico, casi causando colapso. Y aguas abajo, la pequeña industria, estamos aquí al caso local, de que de repente yo en Fede Industria, la pequeña industria se redujo en 90%, algunas en 95%. Al no tener materia prima, no tener insumos, cerradas las condiciones para la exportación o la importación, estaban destinadas a desaparecer. Sí, desaparecer sí mismo. ¿Sabes lo que es 95%? Es decir, no solamente fueron perseguidos el gobierno nacional, sino también perseguidas cuentas personales, cuentas de empresas que tenían en el BOFA, en Estados Unidos,
o en otros bancos en Estados Unidos y también en Europa. ¿Cómo es un empresario que importa para atraer a Venezuela? Cuando llega a cerrar la transacción de comercialización, le dicen, usted va a traer granos a Venezuela, la tonelada cuesta, eso no cuesta, pero $20. Y le dice, pero, ajá, ¿y para dónde va a Venezuela? Dicen, a Venezuela no voy. No, y otra cosa que A pasa, Venezuela no va. Bueno, ¿y si va a Venezuela? No, yo no voy a Venezuela, se lo puedo colocar en Panamá, pero si es para Venezuela, de 20 cuesta 80. Entonces imagínate el incremento de costos, todo esto es impacto del bloqueo de manera directa en la economía venezolana, en el pueblo y obviamente en la rentabilidad de negocio de los empresarios venezolanos. Hay empresarios que creen que los Estados Unidos los van a ayudar a reflotar. ¿Habrá en los anales de la historia o de la historiografía algún país donde los Estados Unidos hayan metido su mano y haya llevado a ese pueblo a niveles de ascenso, progreso, desarrollo y prosperidad? mira, ¿Por qué se siguen creyendo ese cuento? puede haber empresarios que pueden estar esperando, ¿verdad? Como un padre que le venga a salvar la vida, a salvarle el negocio. Pero eso no es así. Estados Unidos no es ningún padre. Estados Unidos lo que hace es colocarle el pie en el cuello a la pequeña y media empresa y a los países que no se pliegan a sus designios. Y aquí ha venido muchos empresarios que han tenido que, bueno, sobrecumplir. Es decir, si a un empresario colombiano le piden 3 recaudos, bueno, el empresario venezolano le piden 20 recaudos con la condición y sujeto a revisión y le pueden cerrar las cuentas y bloquearle el dinero que tengan en otros países. Eso lo que hace es encarecer. Tienes que buscarte dealer o empresario que esté dispuesto a asumir el riesgo. Y el riesgo incrementa costos también. Claro. Por eso es que el país, por eso que Venezuela, hay que explicar, Venezuela buscaron también que en Venezuela el sector público, el Estado, se empequeñeciera. Este apretón de cuello desde el 2019, 2020, 2021, hace que el sector público, los funcionarios públicos, hayan sido golpeados de tal forma que haya hecho que un Estado pueda ser menos eficiente, que no tenga el personal, pero no es porque el gobierno no quiera, es que no hay los recursos o no ha habido los recursos para pagarlo, porque la intención fue golpear la economía completa. Mira, Dejar un hay Estado informes, sin disculpa fuerza. Orlando, hay informes que establecen que producto de esta guerra económica Venezuela lleva 100.000 muertos. Eso es terrible. Pero cuando nosotros revisamos países como Irán, como Corea del Norte o Cuba, en los 3 primeros años del bloqueo las cifras se dispararon exponencialmente. De hecho, los bloqueos no son nuevos, los bloqueos son mecanismos de presión de los imperios. La flota inglesa que dominó los mares en 1600, 1700 antes de tomar un territorio, lo bloqueaba primero. Y si no le ingresaba insumo, no le ingresaba, lo llevaba a la desaparición. De hecho, los españoles en 1620 firmaron una tregua con los neerlandeses, conocido como la Revolución Batava. Y cuando se dieron cuenta que en esa tregua estaban reactivando su economía, producto de que en las islas de las Antillas se llevaban el pescado y tenían la sal, que dice que la sal salía de aquí, de Araya, para la preservación, le bloquearon las costas para quebrarles la voluntad y que no se lograra la independencia. O en la Segunda Guerra Mundial, San Petersburgo, más de 1 millón de muertos en el bloqueo que Hitler le propició a San Petersburgo en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no hay bloqueos buenos. Eso es como la guerra humanitaria, no hay guerras buenas. No. Esto tenía es una intención perversa. Y cuando se habla de criminal bloqueo, es que verdaderamente es criminal. Ahora, héroes, el gobierno revolucionario, el pueblo venezolano y
empresarios que todavía siguen batallando porque creemos en esta patria. Así es. Yo creo que hay que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el presidente Nicolás Maduro con su gabinete económico y la Asamblea Nacional Constituyente con una, de avanzada, una ley antibloqueo que busca evadir esa persecución, porque a veces nos olvidamos que es como una guerra. Te está buscando el objetivo y si viene el barco con la gasolina, se lo secuestran. Si vienen los alimentos, le cortan la ruta. Si el capitán del barco conoce la nacionalidad, hablan con el capitán del barco para decirle, si usted va a Venezuela, nosotros le quitamos las cuentas. Entonces, es una persecución que hace que... Y al dueño del barco le confiscan el bien también. Le cuesta más un producto en Venezuela, cuesta mucho más que otro producto en otro país del mundo, o en Colombia o en Brasil. Un empresario venezolano tiene que afrontar todas las consecuencias del problema de la gasolina, del combustible eléctrico, de las bajas eléctricas, porque no hay forma de poder comprar bienes, repuestos, dar servicio a las empresas petroleras, a Corpoelec, donde las plantas fueron plantas americanas, General Electric, o plantas eléctricas Siemens europeas. Cuando nosotros observamos, Orlando, que hay un repunte de la economía y pareciera ser que se estabiliza la misma en el país producto de lo acertado de las políticas del compañero presidente Nicolás Maduro, pudiéramos establecer como punto de quiebre la aprobación de la ley antibloqueo por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. No me respondas ahorita, vamos a una pausa y al regreso continuamos conversando con el diputado Orlando Camacho. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace y conversamos con el colega parlamentario Orlando Camacho para profundizar sobre el impacto de la guerra económica y las medidas unilaterales, coercitivas, en la economía venezolana, en el empresariado y en la economía de los Estados Unidos. Hemos observado que el impacto de esta guerra y de estas medidas no es que ha amainado, que el gobierno de manera corajuda y con estrategia acertada ha logrado como sortear el temporal y avanza hacia la estabilización económica. Y te preguntaba, Orlando, si el punto de quiebre fue la ley antibloqueo. Mira, la ley antibloqueo es una ley excepcional, es una ley que da de avanzada, que permita sortear y buscar negocios, grandes negocios que Venezuela pueda hacer con países extranjeros y con grandes inversiones que beneficie al país. La ley antibloqueo ya puesta en práctica desde el año pasado, final del año pasado y este año, ha dado sus frutos que se pueden ver en una mejora en PDVSA, también en las empresas básicas, que seguramente más adelante lo vamos a ver hecho realidad. También lo ha visto en la petroquímica, en Pequibén, donde ya tenemos fertilizantes para la siembra. Pero también hay que recordar, Pedro, que la Asamblea Nacional Constituyente derogó la ley de registro cambiario, una ley que permitió que también se puedan transar en otras divisas y que se puedan vender, si Venezuela tiene una divisa, la puede vender al mismo precio que la compra cualquiera al precio de dólares que no son oficiales. Porque tenemos una Eso sería para
para negociar en las mismas condiciones. En las mismas condiciones, es decir, no puede ser que las divisas que En del su gobierno, ley y con sus reglas. sí, que las divisas del gobierno sean más económicas que las divisas que transen las páginas web o las páginas o el mercado privado. ¿Por qué sectores empresariales y políticos venezolanos, incluso algunos afectos a la revolución, se opusieron a esta medida? Porque que se oponga a los Estados Unidos, que voceros del Departamento de Estado lo torpedeen. Bueno, lo que es bueno para el pueblo venezolano no es bueno para ellos. Si lo torpedean porque no es bueno para ellos, es porque es bueno para el pueblo. Pero que sectores venezolanos que hoy se están beneficiando, en su momento arremetieron contra el compañero presidente Nicolás Maduro, contra la constituyente y contra los constituyentes que estamos allí por haber aprobado estos dos instrumentos legales. ¿A qué obedece ese criterio? Mira, yo creo que, Pedro, a veces el no tener el conocimiento claro, La ignorancia es atrevida. el conocimiento, creer, por ejemplo, que a veces tienen hasta una razón filosófica o un enamoramiento, o creer, por ejemplo, Pedro, que una persona que se aprovechó del cadivismo, que se aprovechó de comprar divisas baratas, dándole argumentos falsos a la nación, pretender que esa persona que tiene un dinero fuera de Venezuela lo venga a traer, lo venga a devolver. Si nosotros no tenemos jurisdicción en Estados Unidos, nuestra jurisdicción en la República Bolivariana de Venezuela en todas sus áreas. Pretender que un venezolano... El Parlamento venezolano no legisla leyes de overseas, de ultramar, son leyes para la República. Y en las acciones y las políticas del gobierno, el presidente Maduro son para la política, Sí. para el territorio nacional. Entonces, ese sueño de querer exterritorializar, ¿no? Las leyes, bueno, se oponen porque, bueno, el desconocimiento, la frustración y a veces que no ve de avanzada, que también era en ese momento, Pedro Carreño, el problema era o se perdonaba ese robo que no era posible de recuperar o había abastecimiento, porque estábamos en el 2019, 2018, en pleno bachaquerismo y de desabastecimiento de harina de maíz precocida, arroz, caraotas, teníamos que ir a los mercados populares, te lo vendían 3, 4 veces el precio y teníamos, bueno, un problema de que la gente estaba, bueno, perdiendo peso porque no sabía dónde comprar. Eso es parte de toda una guerra económica. No se acuerdan de esa terrible época del bachaquerismo, ¿no? No se acuerdan. Se olvidan. Todo eso se venció allí con la derogación de la ley de ilícitos cambiarios. Y fue en el 2019, a principios del año 2019, donde de forma incipiente, pequeña, bueno, el gobierno tenía los pocos recursos que tenía, los vendía los dólares a la tasa que lo compraban cualquier privado, con el mismo valor, beneficiándose la nación, porque no tiene que subsidiarlo, no tiene que regalarlo. Inclusive, nosotros en Fedindustria, cuando nosotros teníamos reuniones con otros gremios, si a los otros gremios le entregaban dólares, se calmaban, no hablaban mal del gobierno. Pero cuando no entregan dólares, el gobierno no entrega dólares subsidiados, entonces el gobierno es malo. Bueno, entonces, ¿qué es? Verbigracia, Lorenzo Mendoza, más de 5.000 millones de dólares preferencial, con tarifa recibió Lorenzo Mendoza, si cualquier empresario. Claro, y le gana la plusvalía del producto. Lorenzo Mendoza tiene cultivos en Venezuela. Sí tiene, pero pocos. Y ahora está obligado a hacerlo porque tiene mucha competencia. Es decir... ¿Y qué pasó con ese experimento en España y en Colombia? Bueno, tú lo ves. Quebró. Tú lo ves. Quebró, fracasó, porque allá tiene que trabajar. Aquí venía era esquilmar al gobierno y al pueblo. Que se volvió un negocio financiero. Era un negocio de pedir, de que PDVSA produjera, que el Estado produjera y la ganancia se lo llevaran a través de estas ventas. A lo interno de Fedindustria se dan estos debates con profundas reflexiones con miras a llegar a presentar propuestas para resolver esta terrible crisis inducida. Si lo damos un debate, mira, damos un debate, damos ideas. Es difícil, te digo, Pedro, no es tan fácil cambiar una cultura dependiente de la renta,
¿verdad? Porque inclusive lo vemos en la pequeña industria, lo vemos inclusive entre los emprendedores, que cualquiera cree que pedir un crédito es, o que el Estado te ayude con créditos para no pagarlo. Es decir, aquí hubo un momento que el Estado daba créditos y había que esperar que hubiera devaluación para que con la misma devaluación tú pagaras el crédito y te quedaras con unos dólares afuera. Esa figura desapareció. Ahora el que quiera producir tiene que pagar el equivalente a lo que está pidiendo en crédito. Que esto es la economía real. Y aquí cada quien se mide hasta donde puede hacer. Hoy día los empresarios venezolanos estamos buscando nichos de mercado, conversando con aquellas empresas que quieren sustituir importación, conversando con el gobierno venezolano en los distintos eslabones para ver qué producto puede vender, cómo hacer la forma de pago, porque el mercado venezolano se ha reducido. La capacidad de compra de él, yo decía en una reunión multipartita, no tripartita, sino multipartita, había más sectores, le decía, nosotros perdimos el poder de compra del gobierno venezolano. Y en la otra parte me dijo, no del gobierno, amplíalo, del gobierno más los venezolanos completos. Claro, claro. Que hemos sido, bueno, víctimas de la guerra económica que todo el mundo ha llevado palo. ¿Algún empresario ha recibido comunicación por cualquier vía con empresas norteamericanas que estén interesadas en romper el bloqueo y mandar sus rubros para Venezuela? No comunicación, pero hacen negocios y siempre tienen que colocar que no es para venderle al gobierno venezolano, sino para satisfacer el sector privado. Siempre tienen miedo, es un gran temor, una medida subjetiva. Las medidas coercitivas o las sanciones son objetivas, pero también hay la subjetividad, los miedos que tienen las empresas de ser sancionadas, tanto en Estados Unidos, en Europa, como la empresa venezolana. Por eso que son medidas coercitivas, porque generan una coacción total. Que paraliza el negocio, lo suspende. Y comienza entonces a buscarse siempre métodos de distribución, encareciendo los productos que al final lo paga el pueblo venezolano. Y el daño a la economía de los Estados Unidos que establece en su comunicado la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, producto de esa mala política con Venezuela de el bloqueo económico, comercial y financiero. Bueno, es lo mismo hacia Venezuela, el problema de sustituir proveedor para Citgo o para las 5.000 franquicias que tiene Citgo con la distribución de combustible, bueno, es lo mismo, la misma complejidad de cambiar de un proveedor de una materia prima con una especificación técnica. Ellos piden, Orlando, un intercambio de diésel por crudos. Ellos envían el diésel, dicen, mire, el diésel es fundamental para la agricultura, para el transporte, para el comercio, para los sectores más pobres, y nos mandan crudo, porque con el crudo venezolano va a las refinerías. Si el crudo no es venezolano, la dieta de esa refinería no le sirve cualquier petróleo. Hay una de ellas que sirve con un tenor de petróleo nigeriano, pero no las tres. Por lo tanto, allá también esas refinerías están, yo no sé qué estarán produciendo esas refinerías si no tienen el petróleo venezolano, o Alunasa en Costa Rica si no tiene el aluminio venezolano, o Monómeros en Colombia si no tiene la urea, porque era de la petroquímica venezolana que producía la urea. Esos son cascarones vacíos. Cuando tú lees allí que esas empresas están quebradas, bueno, pero es que si la materia prima no le llega, están destinadas a desaparecer también, que es otro fracaso de esa mala política de los Estados Unidos. El modelo de negocio de PDVSA con Citgo fue un modelo de negocio pensado, planificado, que le daría frutos a la República de Venezuela y también a los estadounidenses y a Estados Unidos. Cuando tú quiebras esa estructura de negocio, modelo de negocio, ¿qué puede pasar en Citgo? Desempleo, ¿verdad? Sacar a los trabajadores, poca producción. De 25.000 no eran 800 venezolanos, no había 800 venezolanos allí. Claro, entonces, pero es desempleo de estadounidenses, de americanos, de pueblos de Estados Unidos. Cuando tienes una concesión de un punto de venta de combustible de Citgo, cuando son 5.000 estaciones. 5.000 estaciones. Privadas, pequeños empresarios, emprendedores que tenían su estación de servicio. ¿Cuántas familias dependen de una estación de servicio? ¿Cuántos trabajadores directos e indirectos?
cuántos transportes, logística para llevar el combustible a esas 5.000 estaciones. ¿Qué beneficio le da a la población cuando estás acostumbrado a ir a una estación de servicio donde tienes un producto más económico, donde tienes una atención, donde tu carro funciona perfecto, donde tienes tu hábito de ir de forma... ¿Se cansaron de esperar entonces? Hicieron un sacrificio, asumieron sus pérdidas y ante el fracaso de derrocar a esta libertaria revolución, ahora las piedras están hablando y pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos levante el bloqueo. O sea, declárense inectos, declárense incompetentes, declárense incapaces de una vez. Mira, se cansaron de esperar, pero también tienes lo que es la deslealtad. Porque si Estados Unidos pide que le den licencia a sus empresas, pero Italia no, España no. Como lo tiene Chevron y la Halliburton. Exactamente. Entonces, otros países como el de la Unión Europea, también está pagando consecuencias de esos contratos, de esa inversión, de esos años también de inversión para la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, que querían Y estos invertir. representantes en el Congreso de los Estados Unidos lo que son es voceros de esos empresarios. Claro, que están buscando Ahora, resolver. si esos representantes en el Congreso de los Estados Unidos son voceros de esos empresarios, algunos constituyentes y voceros contra la ley antibloqueo y la derogación de ilícitos cambiar, ¿no será que eran voceros de empresarios y sectores interesados en quebrar la economía? Todo es posible, los intereses siempre prevalecen. Habría que esperar 27 años que se desclasifiquen los documentos de la CIA para saber la verdad de lo que estamos viviendo. Orlando, está en ciernes un proceso electoral el 21 de noviembre. La fortaleza de la revolución bolivariana estriba en el control del poder popular en las distintas instituciones. Estamos conscientes que alcaldía y gobernación que tome la derecha no es para ponerla al servicio del pueblo en pro del desarrollo, el progreso y la prosperidad del país, sino ponerlo al servicio de la guarimba, la desestabilización y la promoción de golpe de Estado. ¿Están trabajando los sectores empresariales en función de la estabilidad política y económica del país? Mira, que salió la constituyente y vino las elecciones de alcaldes y gobernadores. Hemos visto desde FEDINDUSTRIA que todos los gobernadores, alcaldes, han tenido estrecha relación con los empresarios para ver cómo ayudarlos, cómo colaborar para que haya paz social. Es fundamental la paz social en el país porque un negocio sin paz social, ponle en Chacao, bueno, no vale ese negocio, hermano. Si tú tienes un negocio en Los Ruices sin paz social, no vale ese negocio. Entonces, se ha venido conversando, tenemos las mejores relaciones con todos los alcaldes, con todos los gobernadores actuales en el país. Amor con amor se paga, están Sí. haciendo el 1 por 10 también. También estamos haciendo 1 por 10, 1 por 4 por 10. Tienen que ser 1 por 10. Sí, estamos haciendo, mira, nosotros estamos buscando también, ¿por qué? Porque nosotros queremos la paz. Mira, el Estado Miranda fue uno de los estados donde mayor guarimba hubo, donde mayor incertidumbre hubo. Y no hay que olvidar, lo que era Altamira, Chacao. El pueblo lo sabe, los Claro. mirandinos lo saben, que desde que llegó Héctor Rodríguez a la gobernación hay paz social. Ellos verán Sí, el 21 de noviembre. En Petare, no se puede transitar. En Petare, es decir, las guarimbas, es decir, trancaban la Urbina, Petare, la Avenida San. En función de eso, Orlando, todo desenlace tiene su final. Este ha llegado a su final. ¿Cuál es tu mensaje al pueblo venezolano? Mira, te invitamos a votar, ¿verdad? De verdad que te invitamos a votar este 21 de noviembre por todos los equipos, con todo el equipo del Gran Polo Patriótico. Tenemos experiencia, todo el equipo tiene experiencia, tenemos la mejor relación con el gobierno nacional para seguir trabajando en tu prosperidad económica, en tu capacidad de mejorar tu bienestar. Venezuela necesita paz, tranquilidad y prosperidad. Veamos hacia el futuro. Gracias, Orlando, por acompañarnos. Los empresarios venezolanos nacionalistas, que además fue constituyente y ahora es diputado a la Asamblea Nacional, defensor del pueblo venezolano. Gracias por acompañarnos en este programa y a ustedes por la atención prestada. Muy buenas tardes.